Un hecho sorprendente en el seno de la realeza ha conmocionado a Gran Bretaña y más allá de sus fronteras. En un movimiento que ha dejado atónitos incluso a los expertos de palacio, el príncipe Guillermo ha confirmado discretamente un cambio decisivo y de profundas consecuencias en la posición de Meghan Markle dentro del marco real. No se trataba de un ajuste rutinario ni de una formalidad ceremonial. Era algo mucho más serio, mucho más definitivo. A puerta cerrada, capas de estrategia e inteligencia urgente y realidades reprimidas durante mucho tiempo convergieron en un momento que alteraría permanentemente el curso de los acontecimientos. La monarquía, basada durante mucho tiempo en la moderación y la tradición, se enfrentaba a una verdad que ya no podía eludir. En toda la nación, la incredulidad se extendía en conversaciones en voz baja y titulares cautelosos, mientras que dentro de los muros de palacio, la tensión se movía como una corriente invisible. Una pregunta escalofriante resonaba una y otra vez. ¿Qué podría haber forzado una acción tan irreversible en el núcleo mismo de la institución antes de que saliera el sol, antes de que la primera luz se deslizara por la campiña de Norfolk, antes de que las calles de Gran Bretaña se llenaran de sonidos matutinos, o de que la prensa comenzara su incesante batido de especulaciones? Un momento de profundas consecuencias se desarrolló casi en silencio. Dentro de las familiares y serenas paredes de Amer Hall, el príncipe Guillermo estaba sentado solo en la mesa de la cocina. La luz de primera hora de la mañana se filtraba suavemente por la habitación, proyectando largas sombras sobre la madera pulida. La casa estaba inmóvil, salvo por el bajo zumbido del frigorífico y el constante tic-tac de un reloj, una calma que contradecía la gravedad de lo que tenía ante sí. Poco después de las 5 de la mañana, William abrió un dossier de inteligencia que había sido reunido con minuciosa precisión. No era un documento abierto a interpretaciones o ambigüedades. Página tras página revelaba una realidad tan inquietante como inconfundible. Una campaña digital coordinada y metódica se había dirigido sistemáticamente contra Catalina, la princesa de Gales. Cada mensaje, cada post, cada comentario calculado tenía un propósito. No se trataba de la crueldad caótica de trolls anónimos de Internet que actúan por su cuenta. Estaba organizada, financiada y meticulosamente programada. Cada ataque se diseñó para que se produjera cuando Catherine fuera más vulnerable, explotando la percepción pública y convirtiendo en armas sus luchas privadas. William leyó nombres, direcciones IP, marcas de tiempo y rastros financieros que formaban un intrincado mapa de intenciones y orquestación. Cuanto más profundizaba, más claro quedaba que no se trataba de una oleada temporal de comentarios destinada a desvanecerse con el tiempo. Se trataba de un ataque sostenido diseñado para debilitar la posición de Catherine, erosionar su confianza y, en última instancia, socavar la institución que representaba. Cada dato contaba la misma historia. Alguien había construido esta campaña pacientemente con un nivel de precisión que rayaba en lo quirúrgico. A medida que la verdad se asentaba, William sintió un escalofrío no nacido del miedo sino de la certeza. Sus pensamientos se dirigieron a Catherine, a la dignidad con la que había soportado los recientes problemas de salud, a la serena fortaleza que demostró al reincorporarse a la vida pública cuando aún estaba curándose. La injusticia le golpeó con una fuerza innegable. No era una crítica ni un debate público. Era un ataque a su humanidad, a su resistencia y a los valores por los que había luchado. En ese momento dudar ya no era una opción. El silencio ya no era protección. Al llegar a la última página, la claridad emergió con implacable nitidez. La antigua doctrina real de moderación no ofrecía defensa contra un asalto diseñado para manipular las narrativas e infligir daño con una intención calculada. Permanecer pasivo sería permitirlo. Actuar, aunque irreversible, era una responsabilidad basada en la lealtad, el amor y el deber. Solo en aquella silenciosa cocina, el peso de la decisión presionaba con fuerza, pero de forma inequívoca. William comprendió que el camino a seguir era singular y permanente.
Había que trazar un límite no como una advertencia, no como una invitación a negociar, sino como una línea definitiva. Una que protegiera a Catalina, protegiera a la monarquía, y enviara un mensaje que no pudiera ser malinterpretado. Cuando los primeros pálidos rayos de sol tocaron la finca de Sandringham, el futuro rey ya había empezado a trazar el rumbo a seguir. La era de la resistencia pasiva había terminado. El conflicto ya no era teórico, era activo y no habría retirada. Después de revisar la inteligencia en su totalidad, William estaba seguro de una cosa. Una campaña contra su esposa estaba en marcha y exigía una intervención inmediata. Pero la pregunta seguía siendo quién estaba detrás de ella y cómo se podría poner fin a un asalto tan calculado. La respuesta se desarrollaría en silencio. No hubo cámaras parpadeantes, ni ruedas de prensa urgentes, ni anuncios dramáticos. Fuera de Amber Hall, el mundo permanecía ignorante. Dentro, sin embargo, se había tomado una decisión de consecuencias monumentales. Calmado, deliberado y resuelto, el príncipe Guillermo emitió una única directiva a sus ayudantes de mayor confianza: activar el protocolo de protección. Esas palabras tenían un peso inmenso. Pusieron en marcha consecuencias que iban mucho más allá de la seguridad inmediata. La orden no se limitó a salvaguardar a Catalina. Cortó los últimos y frágiles lazos que aún unían a Meghan Markle con la institución real. No hubo espectáculo ni reconocimiento público, pero el mensaje fue inequívoco. Años de ambigüedad, especulación y preguntas sin resolver se borraron en un movimiento calculado. El acceso que antes existía, ya fuera informal o simbólico, se retiró discretamente. Las invitaciones cursadas con gestos de buena voluntad se rescindieron sin comentarios. Los canales de comunicación, tanto oficiales como extraoficiales, se silenciaron de la noche a la mañana. Los privilegios, la proximidad y la influencia desaparecieron como si nunca hubieran existido. No fue un acto de venganza ni de humillación pública. Fue estratégico, medido e intencionado. Diseñado para preservar la autoridad, la dignidad y la integridad de la propia monarquía. La velocidad y la finalidad de la acción fueron sorprendentes. Cuando Gran Bretaña se despertó con una mañana normal de titulares y rutinas, la decisión ya se había ejecutado. No había margen de apelación ni de interpretación. La frontera estaba trazada y no se movería. Entre bastidores, la maquinaria de palacio se movía con silenciosa eficacia. Asesores aliados y personal llevaban a cabo el plan a la perfección, asegurándose de que todas las capas de separación y protección estuvieran firmemente establecidas. Y debajo de todo ello yacía una verdad tácita. No se trataba únicamente de detener los ataques digitales o de controlar la opinión pública. Se trataba de trazar una línea clara y permanente, una que marcase el final del futuro real de Meghan Markle, no con espectáculo, sino con absoluta finalidad. Era una declaración personal de lealtad, de protección inquebrantable a Catalina. El príncipe reconoció que permitir que persistiera la ambigüedad dejaría a su esposa expuesta. Es muy importante subrayar que tampoco podemos adoptar una actitud fatalista al respecto, vulnerable no solo a los ataques externos, sino a la insidiosa erosión de la confianza, la influencia y la reputación. Al emitir la directiva, Guillermo declaró que su seguridad, dignidad y bienestar tendrían prioridad sobre la diplomacia, la especulación pública y las antiguas normas de discreción real. A primera hora de la mañana, con los primeros indicios de luz en la campiña de Norfolk, el curso de la monarquía cambió sutil pero irrevocablemente. El futuro de Meghan Markle dentro del redil real ya no era cuestión de conjeturas. Estaba decidido. La ambigüedad que había planeado como una sombra durante años había desaparecido. Se había trazado la línea, se había promulgado el protocolo, y las consecuencias tanto simbólicas como prácticas eran permanentes. En cuestión de minutos, un capítulo se cerró en silencio, dejando que el mundo se pusiera al día con una decisión que ya había remodelado el panorama real para siempre. Ciertamente, después de la pandemia y todo lo demás, ansiamos eso. Ansiamos poder llegar alto. Guillermo,
ha tomado una decisión decisiva y silenciosa que afecta directamente a Meghan Markle como parte de un esfuerzo por proteger a su esposa de una campaña digital. Pero ¿cómo reaccionará el público una vez que se conozca esta decisión? ¿Y qué podría costarle en última instancia a la propia Meghan? Descubrámoslo. La respuesta a la decisiva decisión del príncipe Guillermo fue inmediata e inconfundible, y se extendió por los círculos reales y los medios de comunicación con una intensidad silenciosa casi eléctrica. Cuando el reloj marcaba el mediodía, el tono de los medios de comunicación británicos había cambiado radicalmente. Atrás habían quedado los debates especulativos y las interminables evasivas sobre la posición de Meghan Markle dentro de la monarquía. Periodistas y comentaristas empezaron a hablar en términos definitivos, reconociendo lo que durante tanto tiempo había permanecido en la incertidumbre. Sus vínculos con la institución real no solo se habían deteriorado, sino que se habían roto definitivamente. En los titulares empezaron a aparecer frases como ruptura silenciosa y separación permanente, que reflejaban el peso y la finalidad de la decisión de un modo que las palabras por sí solas rara vez podían expresar. Al otro lado del Atlántico las repercusiones fueron igual de duras. En Hollywood y Washington, porque se siente realmente inclusivo, y hay representación, y es como una dulce historia de amor. Las entrevistas previstas se cancelaron discretamente. Las apariciones en televisión cuidadosamente orquestadas se retiraron sin dar explicaciones, y los socios y aliados empezaron a replantearse el precario terreno al que se enfrentaban. Las redes de influencia que antes habían amplificado la prominencia de Meghan empezaron a tambalearse. Asociaciones que parecían inquebrantables tuvieron que recalibrarse de repente. Agentes publicistas y directores de marca se dieron cuenta de las consecuencias. La conexión real con la que habían contado durante tanto tiempo se había eliminado de forma decisiva. El mensaje era inequívoco. La monarquía había actuado con autoridad y cualquier intento de reinterpretar o desafiar esa autoridad se enfrentaría a una resistencia silenciosa, pero inflexible. Días después, el príncipe Guillermo apareció públicamente junto a Catalina, princesa de Gales, en un compromiso cuidadosamente discreto, diseñado más para tranquilizar que para dar espectáculo. Y sentí, ya sabes, que estás perdiendo gente cada vez que tienes esos titulares. Que hay un gran mensaje urgente, y ya sabes, yo no. Los observadores se fijaron en su postura, en las sutiles formas en que se posicionaba y en los silenciosos gestos de protección que empleaba. Cada mirada, cada pequeña acción hablaba más alto de lo que podría hacerlo cualquier declaración pública. No hubo necesidad de palabras. En aquella discreta comparecencia pública, la realidad cristalizó para todos los espectadores. La barrera protectora en torno a Catherine era completa, y la línea se había trazado clara e irrevocablemente. Lo que había sido ambiguo durante años se había convertido en absoluto en cuestión de minutos. El Reino Unido y el mundo vieron que no se trataba de una ruptura temporal, ni de un desacuerdo pasajero amplificado por los tabloides, ni de un escándalo teatral diseñado para el consumo público. Se trataba de un cierre definitivo y final. El movimiento fue quirúrgico en su precisión, ejecutado con el tipo de autoridad silenciosa que solo aquellos familiarizados con el funcionamiento interno del palacio pueden apreciar plenamente. Fue un recordatorio de la capacidad de la monarquía para actuar con decisión a puerta cerrada, lejos de las cámaras y los comentarios, dando forma a los resultados, antes incluso de que el público supiera que se había tomado una decisión, incluso en el contexto más amplio de la percepción pública. Experiencias como la falta de vivienda, la adicción y la mala salud mental. El efecto fue profundo. El tono de las conversaciones en las redes sociales cambió. Los hilos de comentarios se suavizaron en certidumbre, y los artículos de opinión que antes debatían el futuro de los Sussex se transformaron en discusiones sobre las lecciones aprendidas, las estrategias desplegadas y la innegable finalidad del momento. Cuando terminó el día, la narrativa había cambiado por completo. La amenaza había sido neutralizada,
Se habían establecido límites, y el Reino Unido, con todo su escrutinio mediático, especulación pública y fascinación por los asuntos reales, por fin entendió lo que el palacio había confirmado en voz baja: el futuro real de Meghan Markle. 40 amigos que donen 40 minutos de su tiempo para ayudar a tutelar a una mujer que se moviliza para volver al mundo laboral. Lo que antes era un tema ambiguo, ahora estaba resuelto de forma concluyente e irrevocable. Gran Bretaña se enfrenta ahora a la cruda realidad. El futuro de Meghan en la familia real ha quedado definitivamente truncado, lo que ha desencadenado entrevistas canceladas y asociaciones sacudidas. Pero ¿hasta qué punto es explosivo el dossier que la expone? ¿Y hasta qué punto es crítico el calendario de esta campaña? Profundicemos ahora en la guerra oculta tras los titulares. Asedio digital a la corona. Solo en las horas de silencio se reveló todo el peso del dossier, como una tormenta oculta bajo un cielo aparentemente tranquilo. Las pruebas meticulosamente recopiladas por un equipo de investigadores dibujaban un panorama escalofriante. Esto no era palabrería, no el sensacionalismo habitual de los medios de comunicación, ni los cotilleos que a menudo rodean a la familia real. Lo que surgió fue una campaña digital compleja y bien orquestada. En mi opinión, la forma engañosa en que se obtuvo la entrevista influyó sustancialmente en lo que dijo mi madre. Diseñado con precisión, financiado estratégicamente y ejecutado con una intención alarmante. Cada hilo, cada patrón, cada conexión contaba una historia mucho más oscura que una simple crítica en línea. Los investigadores habían rastreado minuciosamente las redes que estaban detrás de los ataques. Se desplegaron en masa ejércitos de bots disfrazados de cuentas ordinarias para amplificar las narrativas de crueldad y miedo. Las pistas financieras conducían a empresas fantasma. Algunos se registraron en jurisdicciones diseñadas para ocultar la propiedad y la responsabilidad. Los mensajes se sincronizaban con una precisión tan asombrosa que parecían orgánicos, espontáneos y abrumadores para el observador casual. Pero ningún detalle era accidental. Cada tuit, cada post, cada ataque coordinado fue deliberado. Se trata de niños felices y sanos. Se trata de la sociedad en la que espero que podamos convertirnos. Un arma forjada para golpear el corazón de Catalina, princesa de Gales. Quizá lo más inquietante fue el momento. La actividad aumentó durante la recuperación de Catherine de la quimioterapia. Un periodo de vulnerabilidad física y profunda tensión emocional. Las agresiones no tenían como objetivo conseguir titulares o generar clics. Su objetivo era explotar su humanidad, erosionar su dignidad y su resistencia, en el momento en que menos podía defenderse. Cada golpe digital estaba calculado para desestabilizar no solo su imagen pública, sino el propio equilibrio de la familia real. Era un ataque a su cuerpo, a su espíritu, y por extensión a la monarquía que representaba. Quedó dolorosamente claro que no se trataba de un problema de relaciones públicas que pudiera resolverse con una declaración cuidadosamente redactada o una breve comparecencia ante los medios de comunicación. Se trataba de una guerra digital. El objetivo no era la discusión ni el debate, no era opinión o desacuerdo, era manipulación, agresión y crueldad empaquetadas como información. Los atacantes comprendieron que la vulnerabilidad de la corona era humana, que su fuerza dependía de la resistencia y el bienestar de quienes soportaban sus cargas en silencio. Al atacar a Catalina en su punto más vulnerable, pretendían crear ondas de inestabilidad que se extenderían en cascada, amenazando tanto a la familia como a la institución. A medida que William estudiaba el expediente página tras página, surgía una claridad meridiana. Proteger a Catalina ya no era solo protegerla de los cotilleos o proteger su intimidad. La monarquía misma estaba amenazada por un enemigo invisible. El primer museo dedicado al diseño de nuestra Escocia ya inspira a la próxima generación, una que pueda atacar con precisión y anonimato, explotando las redes mundiales con facilidad. El dossier reveló una realidad más inquietante que cualquier escándalo. Un asalto organizado, frío y metódico, diseñado para desestabilizar a través del miedo y la crueldad
en lugar de a través del debate público. El palacio se enfrentaba ahora a una disyuntiva: ignorar la amenaza y arriesgarse a que se erosionen la confianza y la seguridad. O responder con decisión, construir defensas en la ley, la tecnología y la influencia, para asegurar a Catherine la corona y el futuro. En esas páginas yacía el plano de un campo de batalla invisible, donde la estrategia sustituyó al espectáculo, el silencio sustituyó a la fanfarria, y cada movimiento tenía que ser calculado. La monarquía ya no era simplemente un símbolo, era un objetivo, y la guerra que se libraba contra ella era tan moderna, despiadada e insidiosa como el mundo en el que ahora existía. Un examen minucioso del expediente revela que la campaña digital se programó deliberadamente durante la recuperación de la quimioterapia de Catalina. ¿Y hasta qué punto ha afectado esta campaña a la princesa de Gales? Desvelemos todos los detalles. La silenciosa pregunta de Catherine. Bajo las capas de informes de inteligencia, reuniones de estrategia y calculadas medidas de seguridad, existió un momento intensamente humano, profundamente personal y silenciosamente devastador. No ocurrió a la luz de las cámaras, ni bajo el escrutinio de la prensa, sino en una mañana serena y silenciosa, en Amber Hall. El cielo de Norfolk era de un gris apagado y suave que filtraba la luz a través de pesadas cortinas y proyectaba largas sombras sobre la habitación. En aquella atmósfera tenue, Catalina, princesa de Gales, permanecía sentada en un silencio pensativo, con una presencia a la vez frágil y resuelta. Los meses anteriores a esta mañana habían sido extraordinariamente difíciles. Catalina había soportado una serie de agotadores tratamientos médicos, cada uno de los cuales la había dejado físicamente debilitada y emocionalmente agotada. Mucha gente que sufre, ya sabes, adicción o mala salud mental, y oye una y otra vez eso. Sin embargo, a pesar del agotamiento que amenazaba con ralentizar cada uno de sus movimientos, se mostró resuelta en su determinación de volver suavemente a la vida pública. Se movía con cuidado, hablaba en voz baja y se desenvolvía con una elegancia que disimulaba los estragos de su viaje. Cada paso, cada gesto era deliberado, un acto de equilibrio entre las exigencias de su papel público y la vulnerabilidad privada de su recuperación. William, siempre vigilante, estaba a su lado. Sus ojos, normalmente tranquilos y protectores, estaban afilados por la preocupación, leyendo cada pausa, cada sutil señal de fatiga y cada parpadeo de emoción en su rostro. Él comprendía más que nadie la extraordinaria presión a la que se enfrentaba, no solo por las obligaciones de la realeza, sino por la implacable atención del mundo, donde la admiración y el escrutinio convivían a menudo en tensión. Fue en este momento tranquilo y frágil cuando Catalina hizo una pregunta tan cruda, tan penetrante, que hizo añicos la tradición secular de contención real. Su voz suave pero inquebrantable rompió el silencio de la sala. ¿Por qué me odian por haber sobrevivido? Las palabras, sencillas en su construcción, eran explosivas en su significado. Revelaron la crueldad tácita y la hostilidad implacable que había soportado ataques que no eran simples opiniones o comentarios, sino intentos deliberados de socavarla, menospreciarla y aislarla en su momento más vulnerable. En ese instante la sala pareció contener la respiración. La pregunta era más que personal. Era emblemático del delicado equilibrio entre el deber y la humanidad que la realeza exigía pero que rara vez reconocía. Para Guillermo el significado fue inmediato y escalofriante. Se dio cuenta de que la moderación, la sabiduría convencional, de que el silencio protege, ya no era noble. Permanecer pasivo esperando que la tormenta pasara no protegería a Catalina, la abandonaría. El silencio protector que durante tanto tiempo se había considerado el camino más seguro, era ahora cómplice del daño. El peso de su pregunta resonó más allá de la silenciosa habitación de Norfolk. Cristalizó lo que estaba en juego en sus próximas decisiones, la urgencia de la acción y la necesidad de trazar una línea que no podía cruzarse.
Lo que antes había sido una estrategia confinada a papeles y protocolos, ahora exigía una respuesta humana, alimentada por el amor, la lealtad y la cruda necesidad de defender la dignidad y la seguridad de la mujer a la que había jurado proteger. En esa simple e inquietante pregunta, la realidad se hizo inevitable. Lo personal había chocado con lo político, y el tiempo para la inacción cautelosa había terminado. Guillermo comprendió que la protección requería decisión-valor y una claridad irrevocable. El silencio ya no era un escudo, era rendición. Y en ese momento, el camino a seguir, por doloroso e irreversible que fuera, quedó claro. El príncipe Guillermo comprendió que su esposa necesitaba protección urgente frente a la campaña digital, dado el impacto que tenía sobre ella. Pero ¿cómo responderá el rey Carlos al expediente y qué significa realmente para la monarquía defender a Catalina? Desentrañemos ahora cómo se mueve silenciosamente el palacio entre bastidores, cuando el rey vio la verdad. En el momento en que Guillermo entró en Clarence House aquella mañana, el aire parecía más pesado de lo habitual, espeso por el peso de una urgencia tácita. En sus manos estaba el dossier, la culminación de semanas de minuciosa investigación, pruebas, que no dejaban lugar a dudas ni a debate. Sin mediar palabra colocó la carpeta ante el rey Carlos, dejando que los documentos hablaran más alto de lo que podría hacerlo cualquier explicación. El rey miró las páginas y en ese instante comprendió la gravedad de la situación. No se trataba de un desacuerdo familiar ordinario, ni de un fugaz frenesí mediático, ni de un cotilleo descontrolado. Fue deliberada, coordinada y selectiva. El dossier detallaba una campaña tan intrincada como escalofriante. Patrones de asalto digital, pistas financieras, mensajes sincronizados y operaciones encubiertas que se remontaban a redes cuidadosamente construidas. El momento fue preciso, diseñado para golpear en el corazón de la vulnerabilidad más humana de la monarquía. Pero las implicaciones iban más allá de Catalina, princesa de Gales. Cada ataque, cada haña, cada movimiento calculado amenazaba a la propia institución. A medida que Carlos asimilaba las pruebas, se daba cuenta de que defender a Catalina era inseparable de defender la corona. Proteger a uno era proteger a ambos, y dudar sería invitar a un mayor caos. La reacción del rey fue tranquila pero firme, una decisión mesurada que lo decía todo. No hubo declaraciones precipitadas, ni enfrentamientos públicos, ni dramatismos innecesarios. En su lugar se produjo un raro alineamiento entre los miembros de la realeza. No se reunieron para dar espectáculo, sino con el convencimiento común de que el momento requería precisión, unidad y una determinación inquebrantable. Juntos trazaron un rumbo que salvaguardaría a Catalina, la monarquía, y el frágil equilibrio entre ambas. La maquinaria de palacio se movió rápida y silenciosamente. Se movilizaron equipos jurídicos para erigir barreras que impidieran una mayor explotación. Se activaron cortafuegos digitales que rastrearon y bloquearon ataques coordinados antes de que pudieran intensificarse. Las vías comerciales que se habían aprovechado para ejercer influencia se congelaron discretamente, cortando las vías de presión indirecta. Los medios de comunicación recibieron advertencias discretas. Cualquier amplificación de estos ataques organizados acarrearía consecuencias que se aplicarían sin vacilar. No se trataba de represalias, sino de contención, de control sin espectáculo. Lo que distinguía a esta respuesta era su sutileza. Los Sussex no fueron enfrentados públicamente, humillados, ni arrastrados a los titulares. No fueron antagonizados, ni vilipendiados. En su lugar se trazaron límites firmes y definitivos. Se cerraron los canales de comunicación. Han sido un par de meses increíblemente duros para toda nuestra familia. Se redujo la influencia y se restringió metódicamente el acceso al círculo íntimo real. La puerta no se cerró con ruido o furia. Se cerró con precisión, un acto deliberado que no dejaba lugar a la ambigüedad. Fue una contención ejecutada con estrategia, no con emoción. Al final de ese día, el palacio había cambiado. Cada movimiento, cada decisión, cada medida preventiva estaba ahora calibrada
para garantizar que la seguridad de Catalina, y por extensión la estabilidad de la corona, fueran inexpugnables. El público no sería testigo de la mecánica de esta acción, pero dentro de los muros de Clarence House, el mensaje era claro. Se habían establecido límites, se habían colocado protecciones y se había trazado una línea. Una vez cruzada, no podía deshacerse. De esa manera tranquila y decisiva, el rey Carlos y los miembros de la realeza se aseguraron de que la monarquía pudiera perdurar, que Catalina estuviera protegida y que los ataques, aunque implacables en su diseño, ya no dictaran el camino de la familia. La puerta se cerró y esta vez permaneció cerrada. La familia real apoyó a Guillermo acordando que Catalina debía ser protegida sin importar las consecuencias. Pero ¿qué significa la acción decisiva de Guillermo para el futuro de la monarquía? Podría revelar cómo podría liderar cuando ascienda al trono. Ahora vamos a explorar la visión de una monarquía reducida, una corona más esbelta. A medida que el panorama real cambia sutilmente, tanto los expertos como los conocedores anticipan que el príncipe Guillermo pretende seguir los pasos de su padre, estableciendo una monarquía más racional y centrada. No se trata de encogerse por razones ópticas o de recortar tareas ceremoniales. Se trata de una estrategia deliberada para modernizar una institución lastrada durante mucho tiempo por la tradición, las expectativas y el escrutinio público. Una monarquía reducida significa que menos miembros de la realeza asumirán las responsabilidades públicas de la corona, lo que permitirá a los elegidos actuar con mayor autoridad, discreción y eficacia. Para Guillermo hay mucho en juego. No solo tiene la tarea de mantener siglos de tradición, sino también de adaptar la monarquía a las presiones del siglo XXI. Cada compromiso real, cada misión diplomática y cada aparición pública se sopesan ahora en relación con una estrategia más amplia. ¿Quién puede representar mejor a la corona manteniendo la lealtad del juicio y la alineación con las prioridades cambiantes de la institución? No se trata de una reorganización casual. Se trata de una recalibración reflexiva y deliberada de la influencia y la responsabilidad. Jenny Bond, comentarista de la realeza y antigua corresponsal de la BBC, observa que Guillermo ya tiene claro qué miembros de la familia serán los pilares de la monarquía en el futuro. Algunas de estas elecciones suponen un cambio radical con respecto a las actuales disposiciones del rey Carlos, lo que indica no solo la continuidad en el liderazgo real, sino también un audaz replanteamiento de la jerarquía de la institución. Estos cambios van más allá de las apariencias. Tienen que ver con la confianza, la capacidad y la habilidad para soportar las cargas de la corona sin concesiones. Este enfoque centrado también ayuda a explicar las recientes decisiones de alto perfil, incluido el distanciamiento estratégico de Meghan Markle de las obligaciones reales activas. Su ausencia del círculo íntimo no fue meramente reactiva o punitiva. Y entonces dije, vale, siempre me ha encantado poder compartir, siempre me ha encantado. Se alinea con una filosofía más amplia de concentrar la influencia y la autoridad entre quienes están plenamente integrados en los planes a largo plazo de la monarquía. En este modelo, la corona está diseñada para funcionar como una institución ágil y disciplinada, en lugar de como una red expansiva que corre el riesgo de diluirse, distraerse o ser vulnerable. Las personas que quedan fuera de este círculo íntimo, cuidadosamente seleccionado independientemente de su fama o de su implicación en el pasado, se distancian gradualmente para proteger tanto la eficacia operativa como la integridad de la familia real. La razón de ser de este enfoque es clara. Durante décadas, la monarquía se ha enfrentado a un implacable escrutinio mediático, a cambios en las expectativas del público y a repetidos escándalos. Una institución más grande y extensa se ha mostrado vulnerable a los trastornos, las distracciones y los riesgos para su reputación. En cambio, un grupo más pequeño y centrado permite actuar con rapidez y decisión en asuntos delicados, ya se trate de proteger a Catalina, gestionar disputas internas o afrontar compromisos públicos de alto riesgo. Cada delegación, nombramiento y línea de acceso
es ahora una salvaguarda calculada para garantizar la estabilidad y proteger el futuro de la corona. Desde la perspectiva del público, gran parte de este cambio es sutil. Las apariencias siguen siendo ceremoniales, pulidas y familiares. Pero detrás de los muros de palacio está surgiendo una nueva jerarquía, con Guillermo en el centro colocando cuidadosamente a sus aliados de mayor confianza en funciones de autoridad, responsabilidad y discreción. Esta monarquía más ágil y estratégica está diseñada para sobrevivir a las presiones, evolucionar con los tiempos y operar con precisión una corona reimaginada para las exigencias de hoy y de mañana. Los movimientos de Guillermo, incluida la firme gestión del futuro real de Meghan, son los primeros signos visibles de esta transformación, un esfuerzo audaz y calculado para proteger, modernizar y preservar la monarquía para las generaciones venideras. ¿Qué te parece la decisión de Guillermo? ¿Podrá Meghan recuperarse algún día de esta ruptura definitiva? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.